Sí, señor, con mucho gusto. Felipe, ya lo iba a meter usted en un rollazo al gerente de la Pues es Federación que tenemos la posibilidad de tener un experto, el doctor Bamón. Fue caficultor, él mismo Sí, lo contó aquí Felipe. por muchos años y ahora pues, es gerente. Por eso llega a ser gerente de la federación. Fue postulado por los caficultores del Felipe, departamento del Huila. Yo sé para dónde iba usted con el doctor Bamón. Sí. Que es el tema de la adicción del café al tinto, al café de las mañanas. La adicción que confiesa el presidente Petro en respuesta a la columna de María Jimena Duzán. Sí, la verdad. ¿Por qué es tan difícil, Felipe, dejar esto de politizar? El uribismo, la oposición, el antipetrismo. Yo nunca había visto el fenómeno, Felipe, ahora creyéndole a pie juntillas a María Jimena Duzán, retuiteando una y otra vez la carta de María Jimena Duzán, como si María Jimena Duzán fuera el faro del antipetrismo en Colombia. O tal vez porque confiesa que votó por Petro, entonces dicen, esta es la prueba para llegar a la descalificación moral o de salud contra el presidente Gustavo Petro. Es que esa columna, Néstor, no la escribió cualquier persona. Ella durante ya un año largo o algo así, pues ha manifestado su afecto por el presidente Petro, por votar. Entonces, pues que venga de ella, llaman poderosamente la atención. Entre otras cosas, Néstor, porque no es la primera vez que se habla de ese tema. Ya acuérdese usted en las famosas grabaciones y en una entrevista que Benedetti le dio a la revista Semana. En esas grabaciones, Laura Sarabia le dice, es que hay un problema de cocaína. Y, me perdona la expresión, Benedetti le dice, ajá, y tu jefe no hace un culo. Entonces, Vicky le pregunta sobre eso y le dice, sí, Vicky, yo tengo un problema, yo lo he dicho muchas veces, pero yo no soy el único. Entonces ahí hay un tema, Néstor. A mí me parece válido la pregunta, pues porque el país tiene derecho a saber si el presidente tiene o no una adicción a lo que sea. Y usted no quedó satisfecho. Bueno, pero contestó. No quedé satisfecho con la pregunta, con la respuesta del presidente. Es que el problema es que la pregunta puede ser pertinente, pero hay que aceptar las respuestas. Pero sí, pero entonces, ¿y por qué no despeja las dudas del todo y se hace un examen y se le presenta a la opinión pública, por ejemplo? No, Felipe, no veo al presidente sometido a eso sería, Felipe, un poquito. Eso sería transparencia, Néstor, eso sería transparencia. Podría ser. Yo recuerdo que, Felipe, la primera ministra de Finlandia, cuyo nombre olvido en este momento, ¿se acuerda? Una mujer muy joven, de 34 o 36 años, tuvo hace un año largo. Hace un año. Jacinda Arden, tal tuvo vez. unos, le produjeron unos escándalos porque organizaba unas fiestas en la casa oficial del primer ministro de Finlandia y le dijeron que estaban consumiendo droga en ese lugar y la respuesta fue hacerse un examen. Efectivamente, como está diciendo Felipe, se hizo el examen, comprobó que en su cuerpo no había sustancias tóxicas, etcétera, y resolvió el problema de esa manera. Después perdió las elecciones y perdió el gobierno muy rápidamente, solo unos meses después de ese escándalo. Pero lo digo para decir, sí, claro, esa es una probabilidad, pero claro, la otra es que el presidente conteste. Esa primera ministra finlandesa se llamaba Sanna Marin. No la veo, no veo al presidente Petro haciendo lo mismo en Colombia. Entre otras cosas, el petrismo claro, además porque él ya dijo que no. Entonces, si él afirma de entrada que no tiene una adicción, pues no tiene por qué hacerse el examen, digamos. Pero claro, ese siempre va a ser un tema, ha sido un tema desde prácticamente el inicio del gobierno del presidente Petro y va a ser un tema que va a ser usado políticamente como está siendo usado, que siempre deja, a mi modo de ver, y preocupante, digamos, desde el punto de vista institucional, la posibilidad de que una mayoría opositora en el Congreso lo declare incapaz. Dentro de las cosas que se han hablado tantas en estos 2 días, una es
pues que el Congreso decida, porque es que sabe usted que, Néstor, el Congreso es el que decide si el presidente está enfermo o no. Esa es la regla constitucional. Esa teoría fue la norma que dice. Trajo a colación la ex fiscal Vivian Morales. Sí, ¿no? claro, claro. Pero aquí hay varias cosas. Fíjese en lo que vamos. Y ahí la teoría del golpe blando entonces va cogiendo fuerza. María Consuelo, le iba a decir, fíjese en lo que vamos, que el petrismo está cerrando filas en favor del presidente Petro, dice la exministra de Salud Carolina Corcho, todos mensajes públicos, Felipe, que ella es la psiquiatra que más cerca ha estado al presidente y que puede certificar que el presidente Petro no tiene ninguna adicción. Dice Andrea Petro, la hija del presidente, papá sí es adicto, pero al amor. Dice Verónica Alcocer, yo soy adicta, pero al baile. Claro, pero a ver. Y buena parte del petrismo con el argumento de que ese es un tema de la vida privada del presidente Gustavo Petro. Pero Néstor, mire, aquí no podemos olvidar, primero que el presidente reconoció que consumía drogas, lo reconoció en su libro, cuando él dice que la soledad me llevó a una exploración profunda, o sea, ya existe ese precedente. Después viene lo que mencionaba Felipe de Benedetti, que fue una de las personas más cercanas al presidente en la campaña, que dice, no, el problema no es solo mío, aquí hay problemas, mira a tu jefe para ver cuál es el comportamiento. Y ahora viene de lo más cercano que hay dentro del petrismo, que como María Jimena Duzán, haciendo las preguntas, y además preguntas que son muy incómodas, pero que no hablan exclusivamente de lo personal y de la intimidad. Estamos hablando del presidente de la República, cuyo comportamiento tiene consecuencias. Perdóneme y termino un segundito. Consecuencias, y está señalado en la Constitución colombiana. En el artículo 193, efectivamente dice, corresponde al Senado definir por motivo de enfermedad si el presidente tiene por un tiempo necesario ¿Usted cree que falta? Si el presidente tuviese una adicción, le aplica la cláusula para declararlo inhábil? Y la 194, es que lo dice la Constitución colombiana. La pregunta es, si ese consumo que él aceptó se ha convertido en una adicción, porque no puede parar, que es la pregunta que hace María Jimena, y yo considero que es totalmente pertinente, porque coincido también en que la adicción es un problema de salud. Entonces, si hay un problema de salud del presidente, su obligación es decirlo, y la obligación del Senado es reemplazarlo mientras se recupera. Cambio radical y el Centro Democrático. Es un tema como si fuera un cáncer. Cambio radical y el Centro Democrático pidieron eso justamente, Luis Ernesto, en el Congreso, que se le practicara un examen médico al presidente Gustavo Petro. No creo, pero justamente creo que el presidente eso tiene que contar con la voluntad de Petro, y eso no creo que vaya a pasar. No, y tendría que hacerse un proyecto, una reforma legal, y hasta ahora no ha tenido la posibilidad de salir adelante. Pero en su libro él aceptó el consumo de drogas. Eso está clarísimo en el libro del presidente Gustavo Petro. En la biografía, sí, señor. Es una vida, muchas vidas. Para quienes quieran escribir, opinar sobre este tema, escucho opiniones de petristas, de antipetristas, escucho opiniones ojalá moderadas y sensatas. Yo solamente, Néstor, pero justamente, Ricardo, permíteme, pero justamente por estar hablando de algo tan sensible. Blue Radio, mi cuenta Néstor Morales, para quienes están conectados en este momento en el canal de YouTube. Más allá del tema de una eventual adicción, el trasfondo de la columna de María Jimena, y que debería ser lo que nos debería llamar a todos a la reflexión, es acerca de lo que ella alerta, y es la falta de gobierno que hay, la inasistencia, la ausencia del presidente en escenarios importantes, la cancelación de su agenda de manera permanente, el hecho de que en el Congreso no se note que hay una mano liderando a sus ministros intentando sacar adelante las reformas. Sí. Más allá de si hay o no un problema de salud vinculado con el consumo o no de drogas, el trasfondo es que eso u otra cosa está afectando la gobernabilidad del presidente. Tiene consecuencias por ser presidente de la República. Felipe, estamos hablando aquí, Néstor. Muchas veces el argumento que me están aquí, Felipe, claro, la gente comienza a regañar desde la orilla política en la que se encuentra, que este es un tema de la vida privada del presidente. Me da pena, pero no es un tema de vida privada. El presidente, vida privada es la cantidad de horas, lo que hace debajo de las sábanas.
Esto afecta, por supuesto, decisiones de gobierno. Y de allí la importancia... Hay 2 artículos dedicados a ese tema, enfermedades... No, pero justamente, María Consuelo, porque hay 2 artículos de la Constitución y estamos hablando de la posibilidad de remover a un presidente de su cargo. Es que esto no es un juego. Entonces, por eso es tan importante que cuando se hace una afirmación o se especula sobre algo tan delicado como que el presidente sea incapaz, fruto de una posible o supuesta adicción, pues hay que presentar alguna prueba. No podemos estar andando con rumores, con especulaciones, que es que cuando consume, entonces si la prueba reina es que consumió sustancias, pues entonces el señor Obama también era adicto porque también consumió sustancias. ¿Y cuántos expresidentes o presidentes en ejercicio han reconocido que han consumido marihuana u otro tipo de sustancias? Entonces yo sí creo que es muy importante, Néstor, que a este debate que pues reviste la mayor seriedad. Además, ¿por quién lo hace? Recordemos que María Jimena Duzán acompañó al presidente Gustavo Petro durante toda la campaña como documentalista. Ella estaba realizando un documental, entonces hizo parte de espacios de la campaña del presidente a los cuales no tenían acceso ningún otro periodista primero. Entonces, claro, pero ella... Eso lo que hace precisamente. Eso es lo que hace... Claro, y por eso la importancia de que se presente algún tipo de prueba. Eso lo que hace es... Claro, pero por eso... No, es que ella no hace una afirmación, ella hace una pregunta. Y esa pregunta, claro, ella no hace una afirmación. Porque tiene dudas, hace la pregunta. Tiene dudas, pero es que, ¿saben qué es lo que pasa? Justamente sembrar una duda sobre algo tan delicado amerita, justamente por la enorme responsabilidad, tanto periodística, que yo además admiro y respeto profundamente a María Jimena por esa responsabilidad periodística, pero, Néstor, pero también por lo que está en juego, que es declarar incapaz al presidente de la República. Es más importante que salgamos del ámbito del chisme, Ernesto, del ámbito de la especulación. Precisamente esa es la gracia de todo el asunto. Que la denuncia la está haciendo una persona que ha estado cerca al presidente Gustavo Petro. Néstor, pero y que ha sido una periodista rigurosa y que ha sido una persona, ella confiesa en la columna, entre otras cosas, Felipe, que votó por Petro el año pasado. Así es. Así que también, dicho de una manera, es un mensaje de una petrista, de una votante de Petro, digamos, pero Néstor, por lo menos con dudas. Señor, Andrés. Más que una votante, Néstor, era una persona cuyas columnas de opinión venían siendo hasta ahora interpretadas por casi todos los lectores del escenario político como columnas muy favorables al presidente, es decir, como una persona que en general tenía una perspectiva muy favorable al presidente. Yo por eso y por otras razones creo que el suceso políticamente es importante y creo que la pregunta es válida. Lo que yo sí creo que hay que dejar es la cosa del examen médico, porque la verdad, yo le pregunté ayer a un par de médicos y me decían lo siguiente, me decían, mire, un examen de laboratorio, por ejemplo, le puede revelar si usted ha consumido y si ha consumido en las últimas horas, pero ningún examen de laboratorio va a revelar si usted tiene una adicción, que creo que es el punto. El punto no es consumo, el punto no es consumo ocasional, el punto es adicción, y es más, el tipo de adicción que hace que la persona no pueda funcionalmente cumplir sus labores, que creo que es lo que estamos hablando aquí, que esto tiene o no tiene que ver con los reiterados incumplimientos en su agenda, con sus desapariciones sin explicar, etcétera. Y además, Néstor, todo este cuento del examen practicado por el Senado y todo, yo en principio, además, por convicción me opongo a que a una persona se le obligue a realizarse exámenes médicos para fuera pues de los que, por ejemplo, se realizan para un ingreso laboral o algo así. Por eso digo, Andrés, si no es voluntario, no hay posibilidades. No hay posibilidad, pero además, Néstor, yo creo que no hay un escenario concebible, no me lo imagino, en que el Congreso de Colombia vaya a declarar incapaz al presidente. Este país tiene una preferencia por la estabilidad. Aquí preferimos no alborotar las cosas. Pero fíjese que eso fue lo que nos ilustró Iván René Valenciano la semana pasada en su entrevista, que la adicción debe reconocerse por el protagonista. Y precisamente... María Consuelo, pero es que estamos en el capítulo, el protagonista no la reconoce. No la acepta. Entonces no acepta que es adicto. Ese es el cuento, no es un tema de examen, es un reconocimiento para poder entrar en un tratamiento. No es que no acepte que es adicto. Pero es que... Es que desmiente que sea un adicto, que me parece que es diferente. 7:26 a.m. Señor, para quienes quieran opinar, ha sido durante todo el fin de semana. Estoy lleno de mensajes aquí de gente muy caliente, muy con la pasión política, opinando sobre este tema. Aurelio. Sí, Néstor, la carta de María Jimena termina con el tema de la adicción, pero el grueso de la carta es la queja que ella expresa sobre un presidente que era conciliador y se atrincheró, sobre un presidente que incumple sus funciones y sobre un gobierno que está despelotado, por decirlo de alguna manera. A mí me parece que esa es la esencia de la carta. Y ella sugiere
acusando de que quizá ese despelote obedece a la adicción de Gustavo Petro. Luego, me parece a mí más importante es el cuadro que ella describe de lo que realmente estamos viviendo los colombianos, porque por cualquier área que usted recorra, la económica, la de la paz, la de la energía, la de la salud, la verdad es que ahí el gobierno está, como decía ayer Restrepo, totalmente descuadernado. Y la pregunta que María Jimena hace es, ¿y está descuadernado porque usted tiene una adicción? Luego, a mí me parece que hace una pregunta que sin duda tiene un sesgo de acusación y no me parece riguroso que se haga de esa manera, de verdad. No me de parece. Esas preguntas. Regaña a María Jimena Duzán Felipe, regaña a María Jimena, María Teresa Herrán, que es una voz muy autorizada en temas de ética periodística, le dice que falta al rigor y que falta a criterios de ética periodística. Responde a la columna de María Jimena Holman Morris, que dice: conozco al presidente Petro hace más de 20 años, no le conozco ningún tipo de adicción. Señor Álvaro. Que hay que hacerse dos preguntas con la columna, yo diría. Una, ¿cuál es la lógica detrás de la columna y cuál es la consecuencia de una columna de estas tan fuerte? Yo creo que la respuesta a lo primero es lo que he llamado la petrificación. Y la consecuencia es despejar el camino hacia esos que hablan del tal golpe blando. Y petrificación, ¿qué es esa? Álvaro, ¿usted ve a María Jimena Duzán que votó por Petro participando en un golpe contra Acuérdese que dije, Néstor, acuérdese que dije que es despejar el camino hacia esas personas que consideran el golpe blando. Y es petrificación, que es esa obsesión con Petro que tiende a reducir todos los temas al presidente, a reducir la compleja realidad de este país a lo que hace y dice Petro, Petro es el árbol, y esa petrificación no deja ver el bosque, no vemos la realidad que hay detrás de todos estos problemas. Y la columna contribuye a reducir los grandes temas del país a una razón simple, una caricatura casi, que es que las decisiones las toma ya no un presidente con una tendencia política X, de derecha o de izquierda, sino un presidente en estado de enajenación. ¿Y eso qué hace? Pues deslegitima al presidente y lleva a que la gente piense en que lo correcto es que salga del cargo. Por eso es que la oposición está tan feliz con esa columna, porque aquí es difícil decir cualquier cosa sobre Petro sin terminar utilizado por uno de los dos lados de estas barras bravas. En eso tiene razón. Y este tipo, ya terminó, Héctor, señor. Ya terminó. Este tipo de narrativas son dinamita porque son muy fáciles de entender y muy atractivas, sobre todo para los sectores más simplistas y más apasionados del país. Entonces descuaderna la discusión pública, la vuelve una pelea entre extremistas y va a la personalización absoluta de la política, que aquí no vemos partidos, aquí no vemos fenómenos históricos ni cambios sociales, solo vemos un presidente. Pero peor, ahora ya ni siquiera vemos un presidente, sino vemos un presidente, el estado mental de un presidente. Entonces eso reduce todo a nada. ¿Cómo va a seguir la discusión pública en Colombia si todo se reduce a Petro, y ahora no es solo a Petro, sino al estado mental en que se encuentra Petro? Eso no le hace bien al país. Le iba a decir que usted tiene razón, Álvaro, en el tema Felipe, que usted se dio cuenta, la oposición replicando la columna, entre otras cosas, por venir de quien viene. Claro. Es decir, es que eso es lo interesante. Es que no si esa columna la escribe Salud Hernández Mora, pues no tiene esas repercusiones, pero es que María Jimena lo conoce. María Jimena lo documentalizó durante la campaña. María Jimena viajó con él. María Jimena lo conoce. Entonces, si ya está haciendo una pregunta, es por algo. Discusión. Señor Héctor. Pero eso es lo primero muy malo que pasa en esta discusión, Néstor, que es esa etiqueta que ahora se ponen los periodistas entre sí, incluso para decir es que usted es petrista o usted es antipetrista, y dependiendo de la etiqueta que cada uno le pone, entonces dependiendo de eso, su testimonio tiene más o menos valor dependiendo de las circunstancias. Muy raro y muy triste para el periodismo que entre los propios periodistas se estén poniendo esa etiqueta. Es que votar por el presidente Petro o opinar por el eso no es o opinar a favor del presidente Petro. A ver, Héctor, sin cuentos, María Jimena es una periodista columnista de opinión, y claro que tiene una opinión, y claro, tan cercana ha sido al presidente Petro, que ya escuchó usted
le ha hecho entrevistas, documentó su campaña electoral del año pasado. Eso no quiere decir nada, eso no quiere decir que no pueda criticar al presidente. Se declaró votante de Petro y seguidora de Petro en esta misma columna. Nada de eso quiere decir. Me parece además que hace un acto de honestidad que muchos otros no hacen, de decir si votaron o no votaron por quién o por tal. No, a mí me parece que eso, pero yo le dije que solo le iba a decir 3 frases. La primera es esa. Me parece muy triste para el periodismo que estén usando esas etiquetas entre unos y otros. Lo segundo es que la eventual adicción a drogas o alcohol no es una circunstancia incapacitante, ¿no? Porque parece que la han vuelto eso. Entonces, si es adicto, tiene que dejar de gobernar. Esa es la segunda frase. Y la tercera es que evidentemente el riesgo ese al que el presidente Petro le tiene temor permanente del famoso golpe blando siempre está ahí, porque cualquier circunstancia es aprovechada para decir, entonces que el Congreso tome la decisión que tiene que tomar, que no es otra que sacar al presidente de su cargo y reemplazarlo por otro, porque está Néstor, en este caso aparentemente o supuestamente incapacitado para ejercer el cargo de presidente. Néstor, pero fíjese que el marco en el cual María Jimena Duzán hace la pregunta es alrededor de una frase: lo veo y los colombianos lo están viendo embolatados con el poder, y ahí hace la pregunta. Esa situación que usted está presentando, que llega tarde, que incumple las citas, que se ve desvariando, etcétera, ¿es consecuencia de un problema de dependencia de consumo de sustancias psicoactivas? Es una pregunta válida, es decir, si la persona está teniendo un problema de dependencia de consumo de sustancias psicoactivas, y fíjese el condicional que pone María Jimena y que estamos muchos poniendo acá: si usted tiene un problema, revélelo y hágase el tratamiento. Esto es un drama, un patrón de dependencia de consumo de sustancias psicoactivas. Pero si altera la capacidad del presidente de la República de ejercer sus funciones, de liderar el gobierno nacional, pues yo creo que los colombianos tenemos derecho a hacernos esa pregunta de manera respetuosa y entendiendo, digamos, el drama que esto puede significar para el presidente, para su familia, para sus allegados. Ese es el marco de la pregunta. ¿Está afectando su capacidad de ser el gobernante de los colombianos? Y si es así, le pedimos que se trate. Pero además, el punto es, yo no he hablado de incapacidad. Si me permites, María Consuelo, mira, perdón, Luis Ernesto, que va María Consuelo primero. Sí, yo no he hablado de incapacidad. Aquí yo de lo que he hablado es de enfermedad. Y el artículo 193 faculta, dice, por motivo de enfermedad, el presidente de la República puede dejar de ejercer el cargo por el tiempo necesario mediante aviso al Senado. Yo no he hablado de incapacidad, sino de la facultad que existe en la Constitución para que si el presidente está enfermo y las adicciones son una enfermedad, yo no estoy diciendo que las tenga, es la pregunta que después de haber tenido este run durante mucho tiempo, en muchos meses, alguien lo saca a la luz pública, María Jimena Duzán, en su columna. Si está enfermo, esa es la pregunta que él tiene que responderse, tiene tiempo para recuperarse y lo faculta la Constitución colombiana. Son las 7. Néstor, mire, hay un rasgo de la personalidad del presidente, Felipe, hay un rasgo de la personalidad del presidente de la cual hablan varias personas que han trabajado con él, y es que él se aísla durante periodos de tiempo. Lo hacía durante el Senado, de hecho lo mencionó el hoy cónsul de México, de Colombia en México, Andrés Hernández, quien fuera su jefe de prensa durante prácticamente todo el periodo de Senado, 2018-2022, y es que el presidente tiende a aislarse para la lectura, para escribir, preparar sus discursos, y ese aislamiento que seguramente también, seguramente también eso tiene que ver con los incumplimientos reiterados de agenda, y en ese aislamiento no habla con muchas personas que terminan dando excusas tontas, como hemos visto aquí en el programa. Pues claro que eso es perjudicial para una agenda tan rígida y tan protocolaria como la que suele ser la agenda de un presidente de la República, pero eso se parece más a lo que nos dijo el hermano, o lo que mencionó el hermano en este programa de Los Informantes. También él habló de un síndrome, ¿no?, de Asperger. El presidente mismo desmintió que no hubiera un síndrome porque nunca fue evaluado ni nunca fue establecido por un especialista, pero eso lo que habla es de un aislamiento, una persona que es más autista o más reservada, y con dificultades para la interacción social, que coincide más que lo que, digamos, que sobre eso habría más evidencia que sobre una supuesta adicción. Explíqueme esta. El jueves estaban citados en Catama a las 4 de la tarde los ministros y toda la gente que iba a viajar con él a Washington a reunirse con el presidente Biden.
El presidente Petro llegó a las 2 de la mañana. Del viernes. Del viernes, O sea, 10 horas después. Pero claro, Ricardo, eso es lo que ha hecho, esos incumplimientos, esas ausencias. Súmele a que no hay transparencia de Palacio contando cuál es la agenda, en qué está el presidente. No suficientemente aclaradas han hecho, Felipe, que se ha creado el caldo de cultivo para dar lugar a esto, que es la gran especulación nacional. La gran especulación de por qué llega. Él en alguna oportunidad, hace un par de meses, no me acuerdo dónde, dijo, es que a mí me harta el poder, me aburre el poder. Y por eso es que no llego a las cosas, porque me harta. Que desconocidos le hacían la agenda. Pero Néstor, si usted da vuelta... Pero si le harta el poder, ¿para qué se hizo elegir presidente de la República? Bueno, no sé, Felipe, hay muchos temas aquí bordeando el mismo de fondo, que es la columna de María Jimena Duzán. Si usted le da la vuelta, Néstor, al asunto, se encuentra que todo lo que el presidente Petro llama golpe blando viene de Benedetti, que sugiere que es drogadicto. Vienen de Ingrid Betancourt, que dice que es depresivo. Su hermano, que sufre autismo. Y ahora María Jimena Duzán. Es decir, no de la oposición. Estás escuchando